¿Alguna vez te has parado a pensar que, a menudo, lo que crees que es tu ventaja en la vida puede ser en realidad tu mayor trampa? Parece contradictorio, lo sé, pero ahí reside precisamente la paradoja de la existencia. Las personas nacen con talento, belleza u oportunidades y aún así fracasan, mientras que otros, que parecen estar siempre persiguiendo cosas, acaban logrando lo que realmente importa. ¿Controvertido? Quizás, pero esta es una de las grandes verdades que la mayoría de la gente se niega a afrontar. La vida a menudo recompensa no a quienes lo tienen todo desde afuera, sino a quienes saben invertir desde adentro. Quienes creen que la riqueza es solo dinero, se equivocan. El verdadero tesoro se construye con decisiones estratégicas, disciplina y la valentía de afrontar pérdidas e injusticias, incluso cuando provienen de quienes más amamos. Y aquí está la parte contraintuitiva. Las derrotas, errores e incluso robos que has sufrido pueden ser el punto de partida para tu mayor prosperidad. Parece mentira, pero cada llanto, cada sentimiento de haber quedado atrás, cada error aparentemente imperdonable, es en realidad una inversión en algo mucho más grande. Si alguna vez has sentido que el mundo estaba en tu contra, que tus decisiones no valían nada o que alguien te quitó lo que era tuyo, debes saber que hay una salida y comienza con una simple decisión. Aprende a transformar el dolor en aprendizaje, los errores en estrategia y las pérdidas en verdadera riqueza, no solo financiera, sino emocional y espiritual. A lo largo de este video descubrirás historias que parecen antiguas, pero que reflejan fielmente tu vida actual. Comprenderás cómo las decisiones simples, las elecciones precipitadas y la manipulación, incluso de quienes amamos, pueden costarnos caro. Y lo más importante, cómo transforma cada desafío en un tesoro que nadie te pueda quitar. La recompensa no es solo ver la luz al final del túnel, es descubrir cómo generar verdadera riqueza, prosperidad duradera y verdadera libertad, incluso cuando todo parece perdido. ¿Qué pasaría si te dijera que la primera lección comienza ahora, de una manera que cambiará la manera en que ves tus propias decisiones, tus pérdidas e incluso tus victorias? Desde los primeros capítulos de la historia de Jacob y Esaú, hay un detalle aparentemente simple que posee un profundo significado simbólico: el nacimiento marcado por el talón. Esaú llegó primero, robusto, cazador nato, la encarnación de la fuerza bruta y el instinto. Jacob, sin embargo, emergió aferrado al talón de su hermano, como si, incluso antes de abrir los ojos al mundo, ya estuviera corriendo tras algo. Este gesto, que de otro modo podría pasar desapercibido, se ha convertido en un vívido retrato de la condición humana. Algunos parecen nacer con el tesoro de la ventaja en la mano, mientras que otros comienzan su viaje sintiendo que deben luchar el doble para alcanzar lo que desean. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a alguien y has pensado que su vida parecía una inversión realmente afortunada? Apariencia privilegiada, familia organizada, dones evidentes, puertas que se abren sin esfuerzo. Es como si hubieran nacido con una riqueza invisible, un mapa listo para encontrar el tesoro. Por otro lado, hay quienes, desde pequeños, sienten el peso de la desventaja. Una familia sin recursos, la necesidad de trabajar mientras estudian o simplemente la falta de oportunidades. Son los Jacobs de la vida, aquellos que se aferran a los talones del mundo intentando no quedarse atrás. Este contraste es real y a menudo cruel. Mientras algunos caminan con ligereza, otros cargan con mochilas llenas de piedras desde el principio. Pero aquí está la provocación. ¿Es realmente una maldición empezar en desventaja? ¿O será que, en la carrera de la vida,
esta misma condición nos enseña a buscar una riqueza que ningún dinero puede comprar. Después de todo, ¿qué es más valioso? ¿Heredar una fortuna ya hecha o aprender, paso a paso, el arte de transformar pequeñas inversiones en grandes resultados? Date cuenta de que, en el fondo, todos nos hemos enfrentado a esta tensión. Quizás has sentido que naciste para ser Esaú, fuerte, listo, con el camino abierto, o quizás te reconoces más en Jacob, el que siempre necesita demostrar su valía, el que siempre siente que la medalla de oro ya está ganada antes de que comience la carrera. Aquí es donde la reflexión se vuelve personal. ¿Cómo lidiamos cuando la vida nos pone el punto de partida justo después de la línea oficial? Es curioso observar cómo el mundo moderno refuerza esta percepción. Mientras algunos tienen acceso inmediato a educación de vanguardia, viajes internacionales y redes de contactos influyentes, otros deben administrar cada centavo y, a menudo, renunciar a placeres sencillos para invertir en el futuro. Es como si la vida presentara dos tableros diferentes para el mismo juego. Pero, y aquí está el secreto, la historia de Jacob demuestra que la desventaja inicial no define el resultado final. El verdadero tesoro reside en no rendirse, en ver la debilidad como una oportunidad para aprender y superarse. Recuerdo una conversación que tuve con un joven emprendedor. Me dijo: nací sin nada, pero descubrí que mi mayor inversión fue la disciplina. Mientras mis compañeros gastaban dinero en fiestas, yo ahorraba cada centavo. Se reían de mí, pero años después, ese dinero se convirtió en mi primer negocio. Esta historia bien podría ser un eco del viaje de Jacob. No importa si empiezas desde abajo, siempre y cuando sigas adelante. Lo que parecía una debilidad se convierte en una estrategia, una forma de aprender a valorar cada logro, como si fuera un tesoro escondido que solo tú tuviste el valor de desenterrar. Y mira, no se trata solo de dinero. El simbolismo va más allá de lo financiero. Se trata de invertir en conocimiento cuando nadie cree en ti, de descubrir dones latentes, de comprender que la vida nos da la oportunidad de transformar el dolor en fuerza. Mientras Esaú tenía el don de la caza, Jacob necesitaría aprender astucia, resiliencia y paciencia. Tendría que descubrir otro tipo de riqueza, una que no dependiera de la fuerza ni la velocidad, sino de una visión a largo plazo. Es en este punto que surge una pregunta incómoda. ¿La verdadera ventaja es empezar con fuerza o aprender a fortalecerse con el tiempo? Es como en el mundo de las inversiones. Algunos heredan una fortuna ya amasada, pero la gastan rápidamente. Otros empiezan con poco, pero invierten con sabiduría y paciencia, y al final de sus vidas tienen una riqueza sólida que nadie les puede arrebatar. ¿Quién es, de hecho, el más rico en esta historia? El nacimiento de Jacob, aferrado a su talón, nos recuerda que, incluso cuando la vida nos rezaga, aún queda una carrera por ganar. Y quizás esta misma postura nos enseña a mirar cada paso como si fuera oro, como si cada pequeña victoria fuera un tesoro entre el polvo. Al fin y al cabo, perseguir no es solo una desventaja, también es ejercicio, resistencia, la capacidad de encontrar atajos que los privilegiados nunca tendrían que buscar. Y es en este hilo de reflexión que surge una nueva pregunta. Si el inicio de la carrera ya nos muestra quién lleva la ventaja y quién debe luchar, ¿cómo reaccionamos cuando la vida nos presenta decisiones que pueden cambiar para siempre el curso de nuestro viaje? Al fin y al cabo, no basta con nacer aferrados a los talones. Lo que realmente define nuestro destino son las decisiones que tomamos en el camino. Y a veces, un plato de lentejas puede costar más de lo que imaginamos. Pocas escenas bíblicas son tan icónicas como aquella en la que Esaú, hambriento tras un día de caza, llega a casa y encuentra a Jacob preparando un sencillo guiso de lentejas.
Lo que para muchos podría haber sido un almuerzo común y corriente, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de ambos. Esaú, impulsado por el hambre, cambia su primogenitura, algo de inestimable valor, un verdadero tesoro espiritual y cultural, por un plato de comida instantánea. Si observamos con atención, este episodio es más que una simple historia antigua. Refleja los errores humanos que se repiten a diario, en todas las épocas. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos sacrificado años de construcción por minutos de placer? Es como alguien que invierte décadas en una relación sólida solo para destruirla por completo en una noche de traición. O como alguien que estudia, trabaja duro y ahorra hasta el último centavo, pero luego lo pierde todo en una decisión precipitada, ya sea una inversión precipitada o un negocio turbio que promete ganancias fáciles. Siempre es la misma lógica: sacrificar un tesoro futuro por un anhelo presente. Esaú tenía en sus manos la primogenitura, un derecho no solo simbólico, sino también garantizaba el acceso a bendiciones, liderazgo y una herencia concreta. Sin embargo, el hambre prevaleció. La gran ironía es que en ese momento no se dio cuenta de la magnitud de la inversión que estaba desperdiciando. Fue como vender una casa entera para comprar una lonchera. Y antes de juzgar a Esaú, debemos preguntarnos: ¿con qué frecuencia hacemos lo mismo, solo que en diferentes contextos? Una analogía muy actual sería la del estudiante que abandona la universidad en su último año porque encontró un trabajo rápido que ahora paga un poco más, pero que no le garantiza un futuro. O la del que decide endeudarse para presumir de su estatus en redes sociales, comprando ropa cara, celulares nuevos, autos que no puede permitirse, solo para alimentar su ego. Es la olla de lentejas digital, vendida en cómodas cuotas que no solo cuesta dinero, sino también paz y libertad. Recuerdo la historia de un buen amigo. Había acumulado una pequeña reserva financiera a lo largo de los años, fruto de la disciplina y el sacrificio. Pero, impulsado a invertir todo su dinero en un plan que prometía altísimas rentabilidades en poco tiempo, no leyó contratos, no analizó riesgos, simplemente confió en la palabra de alguien que presentó el acuerdo como si fuera un tesoro escondido esperando a ser descubierto. En menos de 6 meses lo perdió todo. Fue como cambiar un banquete por un plato de lentejas, me dijo, recordando sin saberlo la misma tragedia de Esaú. El gran problema es que la vida nos pone a prueba constantemente con los modernos platos de lentejas, y vienen en diferentes formas. Puede ser el placer inmediato de una adicción, la búsqueda desmedida de estatus, el deseo de dinero fácil o incluso la comodidad de permanecer en la zona de seguridad en lugar de invertir en el crecimiento personal. Estos platos pueden parecer irresistibles cuando ansiamos algo, ya sea atención, aceptación, placer o alivio, pero tienen un precio muy alto. Y aquí está la cuestión: cuando el hambre azota, nuestra visión se vuelve miope. Esaú no podía ver más allá de su estómago vacío. De igual manera, cuando estamos desesperados por dinero, afecto o reconocimiento, perdemos de vista el horizonte y nos centramos solo en el dolor inmediato. Aquí es donde debemos recordar que toda verdadera riqueza requiere una visión a largo plazo. Es como en el mundo de las inversiones. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. La prosperidad se construye con paciencia, disciplina y decisiones constantes. Otro punto interesante es que Jacob no robó a la fuerza la primogenitura de Esaú. Simplemente puso a prueba el valor que Esaú tenía de lo que poseía. Y esto es sorprendente. ¿Con qué frecuencia atesoramos algo de inestimable valor? Familia, salud, reputación, fe, pero lo tratamos como si fuera desechable. La vida, de vez en cuando, pone a prueba cuánto valoramos el tesoro que tenemos.
Sabemos decir no a ese plato de lentejas cuando aparece. Y no se equivoquen, los platos de lentejas no aparecen solo una vez. Surgen repetidamente, en momentos estratégicos, cuando estamos cansados, desmotivados o con hambre. Es al final del día, cuando la paciencia está al límite, que alguien toma una decisión precipitada. Es cuando la presión financiera aumenta, que se presenta una oportunidad milagrosa que promete dinero rápido. Es cuando el corazón se siente vacío, buscando llenarlo con relaciones superficiales. Y cada elección así es una mala inversión, un tesoro desperdiciado. La historia de Esaú nos hace reflexionar que no basta con nacer fuerte, como vimos en el tema anterior. La verdadera fuerza reside en saber esperar, en valorar lo invisible, en invertir en el futuro cuando todo nuestro interior clama por el presente. El mayor tesoro de la vida no reside en los atajos, sino en el camino recorrido con paciencia y sabiduría. Quienes aprenden a decir no a un plato de lentejas descubren que el hambre es fugaz, pero el legado es eterno. Y ahora, la gran pregunta que queda es, si un simple plato le costó tan caro a Esaú, ¿qué ocurre cuando las malas decisiones no provienen de afuera, sino de nuestro propio hogar, de quienes deberían ser nuestra protección? Es precisamente en este delicado terreno que la historia de Jacob y Esaú continúa enseñándonos. Si el intercambio del plato de lentejas ya fue un shock, lo que sucede a continuación en la historia de Jacob y Esaú es aún más profundo, pues toca una herida que muchos llevan: el dolor de ser engañados en casa. Rebeca, la madre que debería haber sido un refugio seguro, guía a Jacob para engañar a su propio padre. Es como si el hogar, un espacio natural de confianza, se hubiera convertido en un campo de manipulación. Y aquí está la cuestión. Pocas cosas pesan tanto en el alma como darse cuenta de que precisamente aquello que debería proteger también puede doler. Isaac, ya anciano y con problemas de visión, confía en la palabra de su hijo, quien se presenta como Esaú. Pero tras bastidores, una madre guía a su hijo a mentir. Si miramos más allá, nos damos cuenta de que no se trata solo de una vieja conspiración familiar, sino de algo que resuena hasta nuestros días. ¿Con qué frecuencia quienes amamos y respetamos nos ponen en situaciones equivocadas, en caminos que no elegiríamos por nuestra cuenta? La manipulación, cuando viene de afuera, duele. Pero cuando se origina desde adentro, desde la familia, tiene un peso multiplicado. Quizás hayas experimentado algo similar. Puede que no haya sido una herencia robada, ni una bendición espiritual mal recibida, sino un mal consejo, la presión de seguir una carrera que no era la tuya, una expectativa agobiante que te hizo renunciar a tus propios sueños. ¿Cuántas personas siguen por caminos que no desean, simplemente porque un padre, una madre o incluso un cónyuge diseñaron ese futuro para ellas? Es como si, en lugar de recibir un tesoro de apoyo, recibieran una carga demasiado pesada. Y lo curioso es que no siempre hay mala intención directa. A menudo, el engaño familiar surge de un amor distorsionado, del deseo de ver al otro prosperar, pero en la dirección equivocada. Rebeca amaba a Jacob y quería verlo triunfar, pero su forma de asegurarlo era manipulando la situación. ¿Cuántos padres hacen lo mismo cuando obligan a su hijo a seguir la profesión que creen que les dará más dinero sin considerar su vocación interior? Es una especie de mezcla disfrazada de cariño. Parece amor, pero en el fondo le roba al individuo su autenticidad. Esta es una lección dura, pero necesaria. No todos los consejos familiares son una buena inversión. Necesitamos analizar, cuestionar y sopesar el verdadero valor de lo que se nos ofrece.
Porque si no tenemos cuidado, podríamos cambiar años de un futuro prometedor por un presente manipulado, como le pasó a Jacob. Recuerdo el caso real de un joven que creció escuchando a su padre: tienes que ser abogado, solo así tendrás riqueza y respeto. Estudió, se graduó y montó un bufete de abogados, pero por dentro era infeliz. El dinero llegaba, pero decía: es como si hubiera vendido mi herencia emocional por un plato de lentejas que no me satisface. Había sido manipulado por las expectativas familiares y solo mucho después se dio cuenta de que su tesoro estaba en otra parte, en el arte, en la docencia, en lo que le hacía brillar los ojos. Lo cierto es que el hogar debería ser un espacio de inversión mutua, donde cada miembro se anima a descubrir su verdadera riqueza interior. Pero en muchos casos se convierte en escenario de comparaciones, manipulación y heridas silenciosas. Cuando esto sucede, el talón que Jacob sostuvo al nacer parece repetirse de otras formas. El individuo continúa persiguiendo algo que no le pertenece, intentando encajar en roles que no le corresponden. Y aquí surge una reflexión incómoda. ¿Qué hacemos cuando la manipulación proviene de quienes más amamos? Es posible alejarse de un desconocido, pero ¿qué pasa cuando el consejo equivocado proviene de la boca de una madre, un padre, un hermano? Quizás la respuesta no sea sencilla, pero implica la valentía de reconocer el valor de la propia identidad. Porque si no aprendemos a decir no, incluso en casa, repetiremos constantemente el ciclo de intercambiar nuestro tesoro interior por la inversión equivocada en las expectativas ajenas. Esta parte de la historia nos recuerda que las heridas familiares pueden ser de las más difíciles de sanar, pero también abre un espacio para la reflexión. ¿Qué sucede cuando esta manipulación se materializa y trae consecuencias irreversibles? ¿Cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta de que el engaño ya se ha cometido, la bendición ha sido robada y el inevitable llanto se avecina? Este es el siguiente paso en la narrativa, donde el dolor de Esaú se transforma en un llanto que se extiende a lo largo de los siglos. Hay momentos en la vida en que el dolor no encuentra palabras, solo lágrimas. Esto es exactamente lo que le sucedió a Esaú cuando se dio cuenta de que la bendición de la primogenitura, que por derecho le correspondía, había sido otorgada a su hermano. Imagine la escena: un hombre fuerte, acostumbrado a dominar los campos, acostumbrado a ganar cacerías, ahora rendido ante su padre, suplicando entre lágrimas algo que ya no podía ser devuelto. El llanto de Esaú resuena como uno de los momentos más conmovedores de las Escrituras, porque no se trata solo de una bendición perdida, sino del sentimiento universal de haber sido engañado, despojado de lo que una vez fue suyo. Este episodio resuena profundamente con la realidad de muchas personas. ¿Quién no ha experimentado la injusticia de ver años de esfuerzo devaluados o oportunidades entregadas a otros menos preparados? Es como estudiar, invertir tiempo, dinero y energía en algo, y cuando llega el momento de la recompensa, ver la gloria entregada a alguien que llegó por atajos. El corazón duele porque el dolor de la injusticia no solo es racional, hiere el alma. Esaú clama: Padre, bendíceme también. Es el llanto de alguien que siente que le han robado su tesoro, que su riqueza más preciada ha sido intercambiada por algo irrecuperable. Este lamento es tan actual como antiguo. Piensa en alguien que ha trabajado toda su vida en una empresa y al llegar el momento de un ascenso, ve que el puesto le es otorgado a otra persona por favoritismo. O en el estudiante que dedicó años, pero pierde el puesto porque alguien le dio un pequeño empujón de influencia. O incluso en alguien que confió en una relación y de repente descubre la traición. Siempre es el mismo llanto, el mismo peso.
la sensación de que algo valioso le ha sido arrebatado injustamente. Sin embargo, lo más doloroso no es solo la pérdida, sino la impotencia ante ella. Esaú no podía volver atrás. La bendición, una vez pronunciada, no podía retractarse. Y quizás esto sea lo que más nos molesta cuando nos enfrentamos a la injusticia, el hecho de que no podemos deshacerla. Incluso podemos buscar nuevos caminos, pero ese momento, esa inversión, ese dinero, esa oportunidad específica, nunca volverá. Es como intentar recomponer un jarrón roto. Se puede reconstruir, pero las cicatrices permanecerán. Este episodio nos obliga a reflexionar sobre cómo lidiamos con las injusticias de la vida, porque tarde o temprano todos enfrentaremos el llanto de Esaú. Podría ser en nuestra carrera, nuestras finanzas, nuestras relaciones o incluso en nuestra fe. La pregunta no es si lo enfrentaremos, sino cómo reaccionaremos cuando suceda. ¿Nos quedaremos paralizados por las lágrimas o transformaremos el dolor en combustible para construir algo nuevo? Aquí es donde entra en juego una clave importante. A menudo, la mayor riqueza no reside en evitar la injusticia, sino en aprender a lidiar con ella, porque la injusticia siempre existirá. El mundo no es justo, y la vida no siempre sigue la lógica de la meritocracia. Pero quienes aprenden a usar el dolor como una inversión en crecimiento, descubren que incluso las lágrimas pueden sembrar un futuro inesperado. Recuerdo la historia de una mujer a la que estafaron para que abandonara una sociedad. Había invertido tiempo, dinero y confianza en el negocio, pero en cierto momento, los socios la echaron sin previo aviso. Lo perdió todo. Las lágrimas eran inevitables, los días se sentían vacíos. Pero años después, esa experiencia la llevó a abrir su propio negocio, libre de manipulación. Hoy dice: ese fue el llanto más caro de mi vida, pero también el más productivo. Descubrí que el tesoro no estaba en la sociedad, sino en mí misma. Este es el gran punto de inflexión, comprender que incluso cuando te roban la bendición, aún existe la posibilidad de crear nuevos caminos. El llanto de Esaú también toca un tema humano, la ira de ver a alguien prosperar injustamente. ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no ha mirado a su alrededor y se ha preguntado, ¿por qué a él y no a mí? Este sentimiento es natural, pero también peligroso, porque puede convertirse en amargura. Y la amargura es un ladrón silencioso. Roba la alegría, la fe, incluso la capacidad de ver nuevas oportunidades. Es como enterrar el tesoro interior y renunciar a la búsqueda. La escena con Esaú nos llama a mirar hacia nuestro interior. No podemos cambiar las injusticias que sufrimos, pero sí podemos decidir qué nos harán. Y quizás esta sea la mayor inversión que cualquiera puede hacer, elegir no convertirse en esclavo de la amargura, porque quienes transforman las lágrimas en semillas, tarde o temprano, cosechan frutos inesperados. Pero el texto bíblico nunca deja de provocarnos. ¿Qué sucede cuando la injusticia no solo nos roba, sino que nos obliga a cambiar de rumbo, a abandonar el lugar donde estábamos seguros? ¿Qué sucede cuando las decisiones equivocadas nos llevan a un camino de escape y soledad? Este es el siguiente capítulo del viaje de Jacob, y quizás el más humano de todos: afrontar el verdadero precio de las decisiones precipitadas. Tras el llanto de Esaú, Jacob se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. Había obtenido la bendición por error, pero esta victoria estuvo acompañada de miedo e inseguridad. La noticia de que Esaú planeaba vengarse lo obligó a huir, dejando atrás la comodidad del hogar, el calor familiar y la seguridad de su hogar. Aquí es donde la historia nos presenta una lección que resuena en cualquiera que haya tomado atajos en la vida. Los caminos torcidos a menudo traen como precio la soledad.
Es curioso observar cómo reaccionan los seres humanos cuando necesitan escapar de sus propias sombras. Quienes buscan atajos o soluciones rápidas para alcanzar la riqueza, el reconocimiento o el poder, a menudo se encuentran solos ante las consecuencias. Jacob aprendió esto a las malas. Obtuvo lo que quería, la bendición, pero no obtuvo la paz. En cambio, entró en un periodo de incertidumbre, inseguridad y aislamiento. La historia demuestra que los atajos pueden dar resultados inmediatos, pero rara vez ofrecen una tranquilidad duradera. En el mundo moderno, vemos que esta misma dinámica se repite. Pensemos en el joven emprendedor que decidió hacer trampa, ahorrar o manipular las situaciones para ganar dinero rápido. Al principio hay euforia, una sensación de victoria, pero pronto llega el precio, la desconfianza de los demás, el peso de la culpa, la sensación de ser siempre ignorado. La riqueza adquirida por medios dudosos se convierte en una prisión invisible. El dinero existe, pero la paz y la confianza desaparecen. Una metáfora perfecta del tesoro que no es realmente riqueza. Otro ejemplo real se relaciona con las relaciones. Imaginen a alguien que manipula a sus amigos o familiares para obtener estatus o beneficios inmediatos. Al principio, la inversión parece dar frutos, atención, poder, ventajas materiales. Pero tarde o temprano, la soledad llama a la puerta. La gente se da cuenta del engaño y se aleja. La persona que creía estar ganando un tesoro termina con un desastre emocional. Satisfacción momentánea, pero un profundo vacío. Jacob también experimenta esto. Huye, cargando con sus propias decisiones, sus errores y la incertidumbre de un futuro que no controlaba. Cada paso es una inversión de esfuerzo, paciencia y resiliencia. Poco a poco aprende que la vida no recompensa los atajos permanentes. La verdadera riqueza proviene del aprendizaje, la adaptación y la constante inversión de tiempo y energía, incluso cuando todo parece perdido. La huida de Jacob también simboliza una confrontación con su propia conciencia. Quienes huyen de los problemas externos a menudo huyen de sí mismos. El peso de la manipulación, el engaño y las victorias injustamente obtenidas no se disipa con la distancia geográfica. Jacob llevaba dentro la tensión entre el deseo de poseer y la culpa de haber logrado lo que quería equivocadamente. Este es un poderoso recordatorio. No puedes escapar de lo que hay dentro de ti. La verdadera inversión debe estar en la conciencia, en el carácter, en la forma en que afrontamos las decisiones y las consecuencias. Una reflexión práctica que podemos extraer es: ¿a qué has tenido que renunciar por decisiones precipitadas? Pudo haber sido un trabajo, una amistad, una oportunidad de crecimiento personal, quizás incluso algo más profundo, como la confianza o el respeto por uno mismo. Toda mala decisión tiene un precio, a veces solitario, a veces silencioso, pero siempre real. Y como Jacob, podemos usar este período de separación para aprender, crecer y descubrir maneras de generar verdadera riqueza, no solo material, sino también emocional y espiritual. Es interesante notar que la soledad de Jacob no es solo un castigo, también es una incubadora de aprendizaje. Es en el aislamiento que reflexiona, comprende sus límites y fortalece habilidades que eventualmente se convertirán en inversiones duraderas. Para cualquiera que sienta el peso de malas decisiones, la historia de Jacob demuestra que la soledad no tiene por qué ser un castigo eterno. Puede ser un período de preparación, donde cada paso sabio es un pilar en la construcción de un legado sólido. Lo que la historia nos enseña es que escapar puede ser necesario, pero no suficiente. Escapar por atajos rara vez trae paz. El camino hacia el verdadero tesoro requiere confrontación, reflexión
y aprendizaje. Cada paso en el desierto de la vida, por solitario que parezca, es una inversión que nos prepara para momentos de prosperidad. Y es precisamente en este punto que la narrativa avanza hacia el siguiente capítulo. Betel, el momento en que la esperanza surge en el desierto, mostrando que incluso en los peores momentos puede surgir una visión que lo cambia todo. La huida de Jacob lo lleva a un momento que a primera vista parece simple. Llega a un lugar desierto, solo, cansado, cargando con el peso de sus malas decisiones. Pero es precisamente en este árido entorno donde ocurre algo extraordinario. Tiene una visión, la escalera con ángeles subiendo y bajando. Este pasaje, conocido como la experiencia de Betel, es más que un antiguo relato espiritual. Es un recordatorio de que, incluso en los peores momentos de la vida, cuando todo parece perdido, puede surgir una claridad inesperada. Una luz que señala caminos que nunca imaginamos que existían. A menudo, en la vida moderna, nos enfrentamos a nuestros propios desiertos. Puede ser la pérdida de un trabajo, una inversión fallida, una relación que se desmorona o la sensación de estar estancados mientras todos a nuestro alrededor avanzan. Y en esos momentos es fácil sentir que no hay salida, que la vida no tiene propósito, que el tesoro que buscamos está fuera de nuestro alcance. Pero la historia de Jacob demuestra que la visión, la inspiración o la oportunidad aparecen precisamente cuando somos más vulnerables. El desierto, que antes parecía solo un lugar de sufrimiento, se convierte en escenario de revelaciones. Imagine a alguien que, tras años de invertir en un negocio fallido, se encuentra solo, endeudado e inseguro sobre el futuro. Es en ese momento de soledad y vulnerabilidad que surge una nueva idea de negocio, una oportunidad de inversión inteligente o una alianza inesperada. Lo que parecía el final se convierte en un punto de inflexión, como la escalera de Jacob en Betel. El simbolismo de la escalera es profundo. Los ángeles que suben y bajan representan que incluso en el caos y la incertidumbre existe una conexión entre el esfuerzo humano y la intervención divina, entre las decisiones personales y las oportunidades externas. Cada paso que Jacob dio en el desierto, cada decisión que tomó en soledad, fue una inversión silenciosa que allanó el camino para su futura prosperidad. Esta es una poderosa lección. Incluso en momentos de aparente fracaso, cada acción cuenta, cada experiencia de aprendizaje es un ladrillo en la construcción de la verdadera riqueza, ya sea financiera, emocional o espiritual. Otro punto fascinante es que Betel no fue solo una visión pasiva. Jacob reacciona, promete, se compromete y transforma el momento en un pacto. Esto nos recuerda que la esperanza no surge sin una participación activa. No basta con esperar a que aparezca la escalera, es necesario estar atento, reconocer el valor de la visión, invertir en el propio crecimiento y aprovechar las oportunidades que surgen. Es la inversión de conciencia, esfuerzo y fe, un tesoro que no depende de la suerte ni de los atajos. Muchas personas relatan momentos de tocar fondo, cuando un libro, un consejo o incluso un video inspirador les cambia la perspectiva. Podría ser un libro de finanzas que les inculca la disciplina para invertir sabiamente o un curso que les enseña nuevas habilidades. Estos momentos son como Betels modernos, escaleras que emergen en el desierto de la vida, ofreciendo claridad y dirección cuando más las necesitamos. Es también en este punto donde la narración conecta con el espectador. Quizás este vídeo sea tu escalera de Betel hoy. Mientras observas, te encuentras en un punto desolado en tu vida, ya sea financiera, emocional o espiritualmente. Pero la posibilidad de ver nuevos caminos, invertir en ti mismo y buscar el verdadero tesoro está ante tus ojos. Y, como Jacob,
Cada paso dado con atención, valentía y disciplina es una inversión que genera riqueza duradera. Además, la escalera muestra que el movimiento no es unidireccional. Los ángeles ascienden y descienden, lo que indica que nuestras acciones y decisiones también interactúan con fuerzas externas, oportunidades, personas y experiencias de aprendizaje que surgen como respuesta a nuestra inversión de tiempo y esfuerzo. La vida, entonces, se convierte en un juego de conexiones estratégicas, de pequeñas decisiones que acumulan valor, hasta que la prosperidad, las bendiciones y los tesoros se hacen visibles. Pero incluso después de su experiencia en Betel, el camino de Jacob aún no había terminado. Aún enfrentaría engaños, manipulación y desafíos, aprendiendo que la vida recompensa con la misma moneda, y que la verdadera inversión es aquella que combina sabiduría, paciencia e integridad. Y es precisamente en este punto que llegamos al siguiente capítulo, Labán, el engaño y la lección de que cosechamos lo que sembramos. Tras su experiencia transformadora en Betel, Jacob llega a casa de Labán buscando refugio, oportunidades y quizás un poco de paz, pero pronto descubre que la vida no facilita las cosas a quienes han aprendido atajos. El propio Jacob, quien había usado astucia para obtener la bendición de Esaú, ahora se encuentra frente a alguien que también sabe engañar. Labán intercambia su promesa de matrimonio por 4 años de trabajo, manipula los arreglos y pone a prueba la paciencia del joven. Lo que parecía un refugio seguro se convierte en una nueva lección. La vida vuelve en especie. Esta parte de la historia nos presenta una de las leyes más severas de la existencia. Lo que sembramos, tarde o temprano, regresa. Jacob cosechó engaños porque en el pasado había recurrido a artimañas para conseguir lo que quería. Esta lección no se limita a la Biblia, es universal, observable en todos los contextos. Quienes engañan, manipulan o invierten solo en ganancias inmediatas, a menudo se enfrentan a situaciones similares, obligados a afrontar el mismo tipo de engaño o dificultades que causaron a otros. En el mundo actual, esto se manifiesta de muchas formas. Pensemos en el emprendedor que recorta gastos para ganar dinero rápido. Al principio hay ganancias, satisfacción inmediata, sensación de riqueza, inversiones que parecen rendir frutos inmediatos. Pero tarde o temprano, alguien se interpone. Un socio deshonesto, un lapsus legal, un fraude descubierto, devolver exactamente lo invertido. Lo que parecía un tesoro fácil se convierte en una dura lección que requiere paciencia, creatividad y resiliencia para recuperar lo perdido. Otro ejemplo, más cercano a la vida cotidiana. Imaginemos a alguien que manipula a sus compañeros de trabajo para progresar en su carrera. Por muy rápido que consiga ascensos, tarde o temprano, la misma energía regresa en forma de desconfianza, aislamiento e incluso represalias. La riqueza obtenida sin integridad no perdura. La inversión en falta de ética cobra su precio, a menudo exponencialmente. Jacob también aprende que la paciencia es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Trabajar 7 años para Raquel, enfrentar los engaños y maniobras de Labán y lidiar con la frustración de ser engañado. Todo esto es un proceso de crecimiento. Cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender no solo a sobrevivir, sino también a generar verdadera riqueza, emocional, financiera y estratégica. Cada obstáculo es un pilar fundamental en el desarrollo del carácter y la visión a largo plazo. Piensa en alguien que invierte en educación, habilidades o relaciones con integridad, incluso en entornos difíciles. El retorno no es inmediato, pero sí constante. El dinero ahorrado, el conocimiento adquirido y la confianza generada se acumulan, creando un activo sólido,
a diferencia de ese tesoro fugaz que parece irresistible pero desaparece rápidamente. Esta es una verdadera inversión, construida con esfuerzo, paciencia y ética. Además, esta etapa de la vida de Jacob nos recuerda que nadie prospera solo. Todo logro se ve influenciado por interacciones externas, algunas desafiantes, otras generosas. Pero es precisamente en estos desafíos que nos damos cuenta de la importancia de invertir en discernimiento. Labán podría haber sido solo un obstáculo molesto, pero si Jacob hubiera ignorado los principios de paciencia, estrategia y aprendizaje, habría perdido la oportunidad de transformar ese error en verdadero crecimiento. Y aquí es donde el tema conecta con una reflexión más amplia. ¿Cuántas veces lo que sufrimos es un reflejo de lo que también hemos hecho? No se trata de culpa ni de autocastigo, sino de comprender que la vida funciona como un vasto sistema de inversión. Nuestras acciones, decisiones y elecciones se retribuyen, a veces con creces, a veces de forma inesperada. Quienes aprenden a sembrar con sabiduría, incluso frente al engaño y la manipulación, se aseguran de que el tesoro que cosechan sea duradero y genuino. En última instancia, el engaño de Labán no destruye a Jacob. Al contrario, fortalece su visión, paciencia y capacidad para invertir en los lugares adecuados. Aprende que la prosperidad no solo es resultado de la habilidad, sino también de la resiliencia, la estrategia y la integridad. Este es el puente hacia el siguiente capítulo, prosperidad a pesar de la lucha, donde Jacob finalmente cosecha las recompensas de todo su aprendizaje acumulado. Tras años de desafíos, engaños, manipulación y escapes, Jacob finalmente comienza a cosechar los frutos de su viaje. Pero esta prosperidad no es resultado de atajos, suerte ni manipulación. Es fruto de persistencia, aprendizaje e inversiones consistentes a lo largo del camino. Cada adversidad, cada decepción con Esaú o Labán, cada momento de soledad en el desierto de su propia vida, contribuyó a la construcción de un verdadero tesoro, no solo material, sino también emocional y espiritual. La narración muestra que, incluso en situaciones injustas o complicadas, la verdadera riqueza es posible. Jacob prospera, pero de forma sólida, porque ha aprendido lecciones fundamentales. Quienes siembran con ética, paciencia y sabiduría cosechan cosechas duraderas. Comprendió que las inversiones mal calculadas, los atajos y los errores pueden producir resultados inmediatos, pero rara vez perduran. Las inversiones con visión a largo plazo, incluso si requieren sacrificio y espera, generan riqueza constante. Piense en el emprendedor que invierte años en su propio negocio, enfrenta dificultades financieras, competencia desleal y errores estratégicos, y aún así no se rinde. En lugar de buscar atajos ilegales, aprende a gestionar riesgos, mejorar productos, forjar relaciones sólidas y reinvertir en el negocio. Con el tiempo, los resultados aparecen. Clientes fieles, ganancias crecientes, reconocimiento y, sobre todo, confianza en sí mismo. Esta es la verdadera inversión en tesoros y riqueza que no se pierde por los errores de otros ni por dificultades temporales. Lo mismo ocurre con el crecimiento personal y financiero de cualquier individuo. Quienes aprenden a afrontar las pérdidas, las frustraciones y los errores con resiliencia y disciplina, descubren que el dinero, las inversiones y el tesoro que acumulan dependen no solo de las oportunidades externas, sino también de capacidad de perseverar y transformar cada adversidad en aprendizaje. Cada desafío afrontado sabiamente actúa como fertilizante para el suelo de la prosperidad. Es interesante notar que Jacob, incluso después de engañar, ser engañado y escapar de su propia sombra, logró transformar todas estas experiencias en un verdadero crecimiento.
Esto nos enseña que, no importa lo tortuoso que sea el camino, quienes perseveran, reflexionan y actúan con integridad, siempre encuentran la manera de prosperar. La inversión más valiosa no es solo financiera, es la suma de sabiduría, carácter, experiencia y visión estratégica que acumulamos a lo largo de la vida. Imagine a alguien que empieza a invertir con poco dinero, enfrentándose a altas tasas de interés, errores estratégicos y desánimo en el camino. Con paciencia, estudio y disciplina, empieza a multiplicar su riqueza constantemente, aprendiendo de cada fracaso. La lección es clara: la vida devuelve lo que siembras. Cada error se convierte en una oportunidad para ajustar. Cada lección aprendida se convierte en un activo a largo plazo. La prosperidad de Jacob también nos conecta con el deseo humano de justicia y recompensa. Fue engañado, probado, obligado a huir, pero aún así vio su vida transformada. Esto nos recuerda que incluso cuando los caminos no están limpios, la promesa de la verdadera prosperidad puede prevalecer. La vida no promete la ausencia de dolor, pero recompensa a quienes persisten con sabiduría, integridad y visión. Y finalmente, esta parte de la historia es un puente para la reflexión personal. ¿Qué tesoro estás construyendo hoy? ¿Inviertes tu tiempo, energía y recursos de forma que generes riqueza duradera? ¿O buscas atajos que solo ofrecen gratificación inmediata? El ejemplo de Jacob demuestra que, incluso después de errores, pérdidas y desafíos, es posible prosperar de forma constante, transformando cada adversidad en una inversión para el futuro. Al concluir este capítulo, la narrativa nos deja con una poderosa certeza. La vida es un viaje de inversiones, de decisiones, esfuerzos, paciencia y aprendizaje. El camino no siempre es claro, ni el retorno siempre es inmediato. Pero para quienes perseveran, reflexionan y actúan con sabiduría, la promesa de la prosperidad se cumple. La riqueza, las bendiciones y los tesoros siempre están disponibles para quienes saben cultivarlos. Hemos llegado al final de este viaje, pero la verdadera pregunta no es sobre Jacob ni Esaú, es sobre ti. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te quitó algo que era tuyo? ¿Cuántas decisiones precipitadas o atajos en el camino te han hecho perder más de lo que has ganado? Y sobre todo, ¿qué harás? Ahora, con todo este conocimiento, ¿estás listo para convertir tus derrotas en valiosas inversiones? Para ver cada obstáculo como un pilar fundamental de tu verdadera riqueza, no solo económica, sino también de confianza, sabiduría y libertad emocional. Imagina que cada mala decisión, cada error o injusticia pudiera ser el punto de partida de tu prosperidad. ¿Cómo sería tu vida si decidieras actuar hoy de forma consciente, estratégica y valiente? Aplica esto ahora. Reflexiona. ¿Qué plataforma Bethel necesitas construir en tu propio desierto? ¿Qué inversiones puedes hacer hoy? En conocimiento, relaciones, decisiones financieras o crecimiento personal, que transformarán tu realidad en los próximos meses y años. Si este contenido ha despertado algo en ti, no dejes que esta transformación se detenga aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo a transformar decisiones, pérdidas y desafíos en verdaderos tesoros. Cada video es una oportunidad para invertir en ti mismo, cosechar los frutos y avanzar hacia tu propia prosperidad duradera. Recuerda, el camino puede ser difícil, lleno de errores y sorpresas, pero quienes persisten, aplican el conocimiento y actúan estratégicamente, encuentran no solo dinero o riqueza, sino la verdadera libertad de vivir a la altura de tu potencial.